pueden usar otro tipo de... Acá la ecuación genérica para el seno está aclarada, donde vemos la amplitud, el argumento y una determinada fase. Entonces planteamos como dos ecuaciones genéricas, donde acá observamos las amplitudes, esta está con fase 0, acá alfa 2, fase pi sobre 2, y usamos, acá ustedes pueden usar, en realidad en el parcial no vamos a tomar esto, es matemática, es suma de ondas y demás, pero en este caso usamos esta igualdad, donde se ve que si sumamos dos senoidales, la senoidal resultante es la siguiente, donde la amplitud es sub 0, responde a esta ecuación, y el desfasaje resultante responde a esa ecuación. Bien, ahí le va a quedar para ustedes como tarea de matemática, reemplazar en calculadora, los valores de sub 0, alfa 1, alfa 2, e sub 0,2, y llegar al ángulo de 53,13 grados. No sé si se ve bien, pero debería decir, sí, está medio borroso, pero es grados. Bien. Y la amplitud de la onda resultante también reemplacen en esta ecuación y deberían llegar a 10. Entonces estos valores los reemplazamos acá y obtenemos la ecuación resultante por superposición de dos ondas senoidales que interfieren. Bien, repito, esto no va en el parcial, así que solamente es conceptual para introducir el tema, ¿no? Pero me interesa obviamente que se entienda el concepto de superposición e interferencia. Bueno, si no hay dudas, pasamos a lo que sí entra en el parcial, que no sé si lo vieron, al experimento de doble rendija con Fabiana, la parte teórica. No, profe, vimos No, interferencia, ¿no? vimos hasta lo anterior, creo. Sí, sí, Sí. eso. Ah, bueno, ahí estamos complicaditos entonces. Estamos complicaditos para explicar esto. Salvo que yo intente, como si doy la teoría de este tema, se nos va a la media hora que tenemos. Voy a dar como una introducción muy básica para que ustedes puedan entender estas fórmulas, pero estas fórmulas tienen un desarrollo teórico que lo ven con Fabiana. Eh, y no quiero meterme ahí porque no me corresponde. Antes de avanzar entonces, ¿tienen dudas de la unidad pasada? Porque si no podemos ver alguna unidad que usamos como repaso la unidad pasada, y ya la que viene damos la 2, repasamos la 2 y hacemos el parcial. La unidad 1, ¿cómo la vieron? ¿Simple? ¿Quedaron algunas dudas que hayan visto este fin de semana o en sus casas de tarea? Yo de mi parte no, profe. Profe, Bueno, de la unidad anterior no. perfecto. Vemos, por lo que veo, somos los mismos, creo que la semana pasada, así que todos han participado en la unidad 1 entonces. Pero si hay alguno que falta una de las dos clases y quiere plantear alguna duda, no hay problema también. Así que cualquier cosa me interrumpe, no me molesta y lo planteamos. Bien. ¿Les suena el experimento de doble rendija de Young? ¿Lo han escuchado por ahí? En mi caso no. ¿No? Bueno, les voy a comentar medio por encima para que podamos resolver por lo menos un ejercicio. Y ya lo van a ver lo mismo con Fabiana. A ver si tengo en alguno de estos. Yo tenía en el cuaderno la explicación teórica, pero no, acá solamente hice la resolución.
Bueno, a ver. Ahí que se ve un poco más. Bien, se plantea acá una pieza que tiene dos rendijas, como ven. Este se llama el experimento de doble rendija de Young, que demostró el comportamiento ondulatorio de las ondas. En este caso, hacía incidir un láser acá, venía una onda, la cual solamente tenía una sola longitud de onda, monocromática, incidía sobre esta pared con doble rendija, y se observaba que cada rendija actuaba como una nueva fuente, un nuevo frente de onda, coherente, monocromático, y que incidía sobre una pantalla colocada a una distancia L de estas dos nuevas fuentes monocromáticas y coherentes. Y que se observaba un patrón de interferencia, que ya lo vamos a pasar a ver acá, pero también se observaba una difracción entre la onda y estas rendijas, para que funcionen estas rendijas como una nueva fuente de una onda electromagnética. Y en la pantalla, ¿qué fue lo que se observaba? Franjas del mismo ancho, pero franjas brillantes y franjas oscuras. Ahí lo van a ver con Fabiana, con un video en YouTube seguramente de ese experimento. Ella suele hacer en laboratorio este experimento, tenemos todo para hacerlo, así que no se hagan drama que lo van a ver muy bien en la teoría y en laboratorio. Pero créanme que en esta pantalla se producía un patrón de interferencia que se llama, de franjas brillantes y franjas oscuras. A las franjas brillantes se ubicaban a partir del eje del medio de acá, sería, donde en esta parte se produce un máximo central que se llama, que está indicado acá, que es el máximo brillante. Y lo que no se ven acá son los oscuros, las franjas oscuras. ¿Bien? Entonces, con este experimento demostró el comportamiento ondulatorio de las ondas, y obviamente con un desarrollo matemático que ya van a ver haciendo superposición de esas ondas, con Fabiana, demuestran que para tantas longitudes de ondas pares o impares se producían los oscuros o los brillantes. Entonces podemos definir a qué distancia, mediante esas ecuaciones, se ubica, en este caso se llama el primer máximo, este sería el primer máximo, ya que este se considera franja central o máximo central. Acá aparece otra distancia al segundo máximo desde el centro, y también una distancia a los oscuros o mínimos. Por ejemplo, este es un oscuro, este es otro oscuro, otro oscuro, otro oscuro, ¿verdad? Se le asigna un subíndice para decir este es el primer máximo, este es el segundo máximo, y con los oscuros pasa algo similar que ya vamos a ver en las ecuaciones, pero este mínimo es del orden m igual a 0, y esta recién del orden m igual a 1. Ya lo vamos a ver por qué en las ecuaciones. Lo que nos interesaba a nosotros en la práctica es simplemente este dos par de ecuaciones. La ecuación para los brillantes y las ecuaciones para los oscuros. Si se fijan, son muy similares. Acá me dice que el seno de un cierto ángulo brillante, este ángulo lo planteamos siempre desde el centro hasta donde nosotros vamos a medir, llámese un máximo o un mínimo. Esta I, esta distancia del centro hasta este punto, puede ser esta I. Si estamos hablando de un brillante, esa I le solemos poner un índice B. Y al lado de la B
si es de grado 2, grado 1, en este caso sería I brillante grado 2. Bien. Si fuese esta I, sería I oscura grado 1, porque M vale 1. Bien, ustedes me dirán, ¿y dónde está esta I que estamos hablando? Acá. Esta es la I. L es la distancia de la rendija de la pantalla. El ángulo depende si estamos hablando de ángulos brillantes o ángulos oscuros, es lo que ustedes ven acá. Depende si estamos analizando un brillante o un oscuro. M es el orden de lo que les mencioné acá. Acá se ve M0, M0. Esta diferencia, obviamente, M0 para el brillante, M0 para el oscuro. En alguna bibliografía lo van a encontrar como M mayúscula para los máximos centrales. Perdón, se dice oscuros o mínimos, brillantes o máximos. Lo van a encontrar en distintas bibliografías. ¿A qué me refiero? Los brillantes, es lo que se ilumina, pueden encontrar como M mayúscula, en vez de M minúscula. Y se llaman brillantes o máximos. Para la parte de oscuros, van a encontrar M minúscula y se les llama en alguna bibliografía mínimos o oscuros. ¿Bien? Ahora, ¿y este lambda qué sería? A ver, ¿qué se les ocurre que puede ser? ¿Qué cosa, profe? Disculpe. Este lambda que estamos viendo acá. Creo La que se longitud de complica onda monocromática, ¿no? exactamente. Y es la misma que S2, o sea, las dos fuentes, acá reciben el nombre de S1 o fuente S2. Y sí, porque no es monocromática, tiene la misma longitud de onda. Exactamente, porque esta onda que incide sobre estas dos rendijas viene con la longitud de onda que después de la difracción por esas rendijas se respeta esa longitud de onda. Lo que pasa es que pasa de funcionar como una onda a funcionar como si fueran emitidas por dos fuentes de onda independientes. Eso es lo que produce la difracción en esas rendijas de sección muy pequeña, al lado de la longitud de onda y ni hablar de la distancia a la pantalla L. Esas dos rendijas están separadas por una distancia D. Esa distancia D es la que ustedes ven acá. Bien, y como bien dijo el compañero, la longitud de onda es de la fuente de onda que llámese S1 o S2 o la fuente que incide sobre esa pantalla con las dos rendijas. Explicar la teoría con este ejercicio práctico se me complica un poco, pero créanme que en la teoría van a analizar, no es muy complejo, analizan este ángulo, triangulan con trigonometría y van a llegar a estas ecuaciones que yo simplemente las planteo, lo van a resolver en la teoría. Pero me interesa que por lo menos, es más, acá también se puede ver simplemente, fíjense que el seno de este ángulo, la tangente, quiero decir, acá abajo, es opuesto sobre adyacente, vemos la I sobre L, trigonometría simple. Y para llegar a esta ecuación del seno ya se considera del experimento que cuando m valía 0, más menos 1, más menos 2 y demás, respecto a una cantidad entera respecto de la longitud de onda de la fuente que incidía, se producían a esa distancia, a esos ángulos, quiero decir, los máximos. Eso experimentalmente llegó y después demostró en el tema matemático que eso es lo que van a hacer con Fabián. En vez, para los oscuros pasaba algo similar, pero en vez de m longitud de ondas, era impares. M más 1 sobre 2 longitud de ondas. No impares. ¿Qué quiero decir?
Por ejemplo, acá para una longitud y media, para dos longitudes y media, para media longitud de onda. O sea, cada media longitud de onda se producía los impares. Bien. Longitud de onda me refiero a esta distancia, acá, ¿ven? Longitud de onda ya sea enteros o no respecto de esta distancia, ¿verdad? Esta relación respecto a la longitud de onda. Bien, entonces con estas dos ecuaciones podemos calcular directamente la separación entre franjas, entre oscuras, brillantes, el ángulo que va a tener cada máximo, cada mínimo. Vamos a ver el enunciado del ejercicio 2. Yo lo leo. Nos dicen, luz verde monocromática de 554 nanómetros ilumina dos pequeñas rendijas paralelas separadas 7,7 micrómetros. Ahí nos dieron dos datos ya. Lambda, 554 nanómetros, y D, la separación de rendijas, 7,7 micrómetros. Nos pregunta, calcule la posición angular de la franja brillante de tercer orden en radianes y grados. Bien. Vamos a borrar un poquito esto. Antes que nada, ¿se entendió un poquito de la teoría que di en 10 minutitos sobre este tema que es más amplio? Sí, profe. ¿Sí? Cuando terminen, si quieren, si se quedan con muchas dudas, pongan en YouTube experimento de rendija, doble rendija Young. Son de 2 o 3 minutos y ahí lo van a ver gráficamente cómo es el patrón de interferencia, cómo es la pantalla, cómo son las rendijas, en este caso que son circulares. Cuando vean eso, se les va a quedar como más clarificado esto que di sobre una hoja nomás. Bien, algo que me olvidaba mencionar. En la práctica, cuando tengamos ángulos muy pequeños, que es casi siempre, los ángulos son muy pequeños en estos experimentos, ya deben haber visto que la tangente se aproxima al seno y se aproxima al ángulo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí, solo sí, cuando se cumple esta condición, podemos igualar acá el seno con la tangente y va a ser igual a estas ecuaciones que realmente van a ser las que vamos a terminar usando en la mayoría de los casos. Siempre y cuando nosotros comprobemos esta condición. Ya ahora en la práctica nos va a quedar más claro, pero en el parcial ustedes tienen que comprobar esta condición, que el ángulo sea muy pequeño. Antes de utilizar estas dos ecuaciones ya simplificadas, que sale de igualar, en realidad sale de, no igualó todavía, sale de simplemente sacar el seno porque es igual el seno al ángulo, ¿verdad? Acá más abajo debe estar, en este ejercicio no lo usamos, en el siguiente sí, se puede usar esta igualdad respecto de esta. Entonces ahí directamente usamos estas dos igualdades que son las incógnitas que seguramente vamos a tener que calcular, la distancia brillante, la distancia de la pantalla y demás. En este caso, este ejercicio solamente nos pide, acá está abajo, el ángulo al tercer brillante. Y nos dan estos dos datos. Como les mencionaba anteriormente, con esta ecuación, ahí ustedes identifiquen si nos piden brillantes, usemos obviamente la ecuación de brillantes. M nos dan de dato, que sería el tercer brillante. Lambda dato, D es un dato. Simplemente despejamos el ángulo teniendo en cuenta que no sabemos si un ángulo pequeño o no, por eso que usamos el seno.
y reemplazamos directamente los datos que nos dan. Y llegamos a la condición, a lo que nos pedían de 12,46 grados. Si el ejercicio nos siguiera pidiendo distancias y demás, no podemos considerar este ángulo pequeño, por ende deberíamos seguir trabajando con los senos y tangentes. Viéndolo panorámicamente al ejercicio y con la pequeña teoría que les pude explicar, más o menos el ejercicio 2 es muy simple, pero no sé si entendieron conceptualmente cómo funciona este patrón de difracción e interferencia en este experimento. Sí, profe, una única pregunta sería, ¿cuándo lo tendremos que considerar al ángulo como muy pequeño? O sea, ¿en torno a qué valor sería muy pequeño? Bien, eso lo vamos a ver en los próximos ejercicios, calculando en la calculadora, pero cuando estamos hablando de ángulos menores a 1 grado, 2, 3, 4 grados, si ustedes hacen una calculadora, el seno y la tangente de ese ángulo les va a dar muy similar al valor del ángulo. Pero ahora en los ejercicios siguientes vamos a hacer pruebas para comprobar eso. En el parcial siempre se recomienda, obviamente, si tienen duda, un ángulo de 3, 4 grados, coloquen, hagan en calculadora para ver si realmente esa aproximación es realmente una aproximación o hay mucha diferencia. Pero ya, Esteban, creo que me preguntaste, ya lo vamos a ver ahora con los próximos ejercicios, hoy o la semana que viene. Ah, bueno, profe, gracias. Los demás entienden qué calculamos, qué sería este 12,46 si lo veríamos acá en esta pantalla, ¿qué sería? ¿Qué nos pide el ejercicio? El ángulo al tercer brillante, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir? Que en la pantalla está ubicada a L, vamos a ver un patrón de interferencia, y el ejercicio solamente quiere saber la distancia al tercer brillante. Entonces, el ángulo que calculamos acá sería el ángulo al tercer brillante, que poniéndolo en esta parte que nosotros, justo el tercero no está graficado, vendría m igual a 3 acá. Acá puede surgir una duda. Tercer brillante se considera primero, segundo, tercero, porque este se llama máximo central. ¿Bien? Entonces el ángulo que calculamos nosotros sería el ángulo este de acá. Suponiendo que acá está la pantalla con las rendijas, y acá estaría la pantalla a la distancia L. ¿Bien? Este ángulo que calculamos nosotros sería este. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bueno, pregúntense, chicos, sin vergüenza, sin... Acá nadie va a reír, además, yo me equivoco seguido, así que con menos razón me puedo reír de nadie. Muchas veces me equivoco a propósito y muchas veces no. La mayoría de las veces no. Bien, si no hay duda, vamos con el 3, que es un poquito más complejo, más completito. Nos dice lo siguiente: dos rendijas separadas por 1 milímetro de diámetro se iluminan con luz roja de 6,5 por 10 a la menos 7 metros. Las franjas de interferencia se observan sobre una pantalla colocada a 1 metro de las rendijas. A. Encontrar la distancia entre dos franjas brillantes consecutivas. Bueno, vamos primero a la A, después seguimos leyendo el B. Distancia
siempre colocan el metro en la unidad. Longitud de onda también, siempre en la unidad. Y distancia de la pantalla también. Entonces tenemos distancia rendija, longitud de onda de la onda que choca y la distancia a la pantalla. En este caso, hay un paso que se salteó, que sería esta comprobación. Seguramente lo hice en mi cuaderno, pero ustedes siempre verifiquen esto. ¿Cómo van a verificar? Con las fórmulas que anteriormente, con el seno del ángulo brillante o la tangente, verifiquen realmente que sea pequeño. Si les da pequeño, pueden usar la igualdad, vamos un poquito más arriba, porque esta ecuación hasta ahora no la vieron. Esa ecuación sale de igualar esta con esta. Bien, si se fijan, va a quedar en función de m, lambda, d, i y l, que es lo que estamos usando acá abajo. Despejado ya la distancia del máximo central al primer brillante, que en este caso es lo que pide el ítem A. En realidad el ítem A, ¿qué pedía? Distancia entre dos brillantes, ¿verdad? Sí, profe. La distancia del primer brillante al máximo central es la misma. En este experimento se repite la distancia entre cada brillante. Por eso, que la distancia entre cada brillante es la misma que la del máximo central al primero. Bien, con esta consideración de que la separación es la misma para todos los brillantes, que eso lo van a ver en la teoría, pero en este experimento es así. A diferencia del otro experimento de simple rendija, no se cumple esa condición, en esta sí. Entonces simplemente queda despejar la distancia que nos piden y reemplazar por los datos. Bien. M, como estamos analizando el primer brillante, M vale 1. Lambda es dato, L es dato, y D también es dato, o sea que está bien simple. Reemplazamos siempre la unidad que sería metro de todas estas variables, y llegamos que la separación entre brillantes es 6,5 por 10 a la menos 4 metros, que es la misma, repito, la distancia del centro al primer brillante. Si vamos un poquito más arriba, para que quede más claro, ¿qué acabamos de calcular? La distancia esta, que se llama I1b, distancia al primer brillante, y a su vez, como dije, es la misma que la distancia entre todos los brillantes consecutivos, que nosotros les llamamos delta Y, que va a ser la misma que entre este y cualquier máximo consecutivo respeta la distancia esta o esta. Bien, otra manera que ustedes lo podrían haber hecho es hacer, por ejemplo, I2b menos I1b, ¿verdad? O así sería ustedes. Restarían esta distancia, que se llama I2b, menos I1b, les va a dar la distancia de acá a acá. Sería otra manera de llegar al mismo resultado. ¿Quedó claro o realmente se confunde así en la teoría? Si no, si está medio confuso, lo esperamos la clase que viene, ya ven teoría y avanzamos tranquilamente con esto. Y si la ¿Se casan un entiende poquito, algo, profe? se entiende bien. Si la casan un poquito, también le va a venir bien para la clase teórica, ya no van a estar de cero, sino van a entender un poco más cuando Fabián arranque con este tema. Bien, el punto B nos pide la distancia a la tercera franja oscura.
Acá guarda que la franja oscura, la tercera, es para m igual a 2. Lo vemos acá, por eso hice este grafiquito. La primera franja oscura sería esta. La segunda franja oscura sería esta. Y la tercera franja oscura ocurriría acá. Y en este caso, m vale igual a 2. Bien, el primero oscuro m igual a 0. Segundo oscuro m igual a 1. Tercero oscuro m igual a 2. Así que guarda con los enunciados. Lo mismo después que vean la teoría lo vamos a repetir esto. Para que no se confundan en los parciales. Pero bueno, acá también ya se supone el ángulo muy pequeño, eso ustedes lo van a comprobar en el parcial, por eso se usa esta igualdad. Directamente se reemplaza para obtener la distancia de la tercera franja oscura por m igual a 2, que ya lo dijimos recién. Lambda es dato, L es dato y D es dato. Y nos queda la distancia al tercero oscuro, que es 1,625 por 10 a la menos 3 metros. Y por último nos pide determinar la distancia a la quinta franja brillante, perdón, determinar la distancia de la quinta franja brillante a la franja central. Nos quiere decir directamente la distancia al quinto brillante, porque todo se mide desde la franja central. Reemplazamos todos datos y nos da 3,25 por 10 a la 3 metros, o directamente 3,25 milímetros. Y cumplimos con todo lo que nos pidieron. ¿Cómo lo vieron? ¿Algo se casó? Sí, profe, se entendió. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, lo mismo, repito, porque si alguno nos animó a preguntar, vean la teoría ahora la semana que viene y vamos a seguir con el 4, que ya cada vez se complejiza un poquito más, pero lo voy a aclarar bien al 4 en adelante como si fuera la primera vez que lo damos. Vamos a aclarar bien acá la prueba de los ángulos y demás. Miren, justo en el 4, tengo 5 minutos más, ya me tengo que ir a trabajar, pero acá hacemos la prueba del ángulo, despejando la ecuación que vimos al principio. Acá está. Despejamos el ángulo y vemos que es 0,06 grados. Entonces se considera muy pequeño y a partir de ahí utilizamos la igualdad seno con tangente y recién ahí podemos usar esta ecuación. Así que esa ecuación ustedes la van a aclarar por ahí, que sí o sí se utiliza para ángulos muy pequeños. La mayoría de los casos le va a dar, en los casos prácticos, ángulos como este, menores a 1 grado. Pero esto lo dejamos ya para la clase que viene, así lo explicamos bien después de la teoría. Bueno, chicos, cortito, no vale la pena seguir. Nos vemos en la clase que viene, el miércoles que viene. Ah, esperen, un segundo. Si no se me fueron, somos 14, fue uno solo. Les mencionaba recién a los chicos, apenas largamos la clase, que la semana que viene terminamos la unidad 2 en la parte práctica, hacemos un repaso y seguramente el parcial, el primer parcial va a ser práctico 1 y 2, la semana que viene no la otra. Así que aprovechen de pegar una repasadita de la unidad 1, ahora de la unidad 2 cuando la veamos, así están al día y directamente rinden casi sin estudiar. Es la idea de estos parciales de pocos prácticos. De esta manera ha resultado y les va mejor a los alumnos que si tomamos parciales de 3 prácticos, 4 prácticos juntos. Así que bueno, gente, si no hay dudas, pasamos a terminar la clase.
Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, Bueno, profe, Bueno. nos vemos. Que ande bien. Muchas gracias. Igualmente, que anden bien, nos estamos viendo. Profe, buenas tardes. Hasta luego, profe. Buenas tardes a todos. Chao, chao.